Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me han oído ustedes muchas veces hablar de lo vertiginoso que resulta la experiencia de conocer las noticias que están dándose en el mundo. Una que se extiende como muy importante, en la noche o al amanecer ya no tiene la misma importancia que otra que viene, y así sucesivamente. Eso naturalmente, como he dicho, complica los análisis. Y complicar los análisis significa complicar la comprensión. Y en realidad yo tengo prueba de ello en cada programa de La Respuesta. La semana paso viendo noticias y esta me parece importante, pero este es mejor, este es mayor. ¿A quién le creo? Yo voy a usar el tema, la guía de temas que hice para referirme fundamentalmente, en principio, la guerra y la paz. Porque esta es una preocupación trascendental de escala mundial. Es una preocupación que concierne a la humanidad misma, a todo el mundo. Nadie está excluido de los posibles efectos de un deterioro de la paz y un progreso de la guerra. Ahora, el viernes, cuando esto se graba, ya aparecía en la información la firma de un memorándum de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El presidente de Estados Unidos firmando y el presidente de Irán firmando. 60 días que se dejan paralizando todas las actividades de guerra. Se desbloquea el estrecho de Hormuz, cese al fuego, porque esos 60 días van a servir para negociar. El punto esencial, el objetivo estratégico de esa guerra que empezara el 26 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, en bombardeos y en operaciones de guerra, incluso con la muerte del ayatolá fundamental y todos sus ayudantes en un bombardeo a su sede. Esos 60 días servirían, se entiende, para acordar la cuestión nuclear. Ese, dije, es el objetivo estratégico de Donald Trump. La obsesión de Donald Trump es privar a Irán de que pueda finalmente desarrollar bomba atómica. Irán tiene años sometido a sanciones, negado total y rotundamente, primero alegando que el trabajo de ellos en ese campo era para producir energía nuclear, plantas de energía para fines civiles. Y tenía vigilancia de la Comisión Internacional de Vigilancia del Uso del Uranio. Pero, ¿qué va? Ocultaba la realidad.
Hubo un tiempo en que se produjo un ataque, la llamada Operación Martillo, en que destruyeron las instalaciones fundamentales que estaban profundamente enterradas en una montaña con bombas especiales. Estados Unidos hizo la Operación Martillo y fue útil porque corrió la voz de que ya estaban privados del uranio, enriquecido. No, lo tenían resguardado en otra parte. Ya enriquecido, no sé qué cantidad es la con la que cuentan, pero parece que es un 70%, un 30% lo que le falta para poder desarrollar el arma atómica. Trump va a la guerra obcecado, con razón, por el extenso tiempo que tomó Irán, engañando, negándose a, sí, está bien, yo no voy a producir la bomba atómica, aquí está el uranio. No, este es el momento que lo tiene y lo conserva, enriquecido. Y esto se va a discutir en 60 días, si lo va a renunciar, qué régimen se le va a imponer, si lo van a sacar de Irán para llevarlo a algún tercer estado que lo preserve o que lo utilice. En definitiva, ese hecho del objetivo estratégico, el uranio enriquecido, que es lo fundamental de todo este trastorno inmenso. Hay pesimismo. Los analistas más importantes dicen, bueno, este documento primario que da 60 días para discutir eso, tiene poco valor. Sirvió, por ejemplo, para desbloquear el estrecho de Hormuz, dejar pasar los barcos del comercio del mundo, por ahí pasa el 25% del petróleo del mundo. Pero en 60 días está roto porque Irán no va a ceder. Es decir, no hay motivos reales para sentir la paz presente. Yo hablando con uno de mis hijos, Pelegrín, que es muy estudioso, trabaja mucho la historia y tiene su parte filosófica, me decía, papá, esa gente de Irán no van a ceder así. Toda esa dilación que usted está viendo, recuérdese que las 1001 noches, la recopilación de los cuentos, Simbad el marino, Ali y Baba y los 40 ladrones, esas leyendas, cuentos supuesto que le contaba una mujer, Sherezade, al rey que había hecho una obsesión por la infidelidad de las mujeres de dos hermanos, un amigo, y se decidió a tener relaciones con mujeres vírgenes y matarlas al día siguiente. Sherezade se inventó un ardid, le hacía un cuento al rey que le impresionó, no la mató, y se fue contando, y así se aluvionó gran parte de las 1001 noches. Digo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Que son especialistas formidables para embobar, para engañar.
Ellos en el fondo lo que están es pendientes de que Trump termine. Ellos tienen confianza en que solo Trump es capaz de hacer una guerra plena, total, con tal de evitar que ellos alcancen el poder atómico. Que después ni aun los sucesores posibles tendrían el coraje y esa determinación de enviado con que se siente Trump. Digo, es buena la tesis. Son especialistas históricos. Ellos están calculando que dentro de unos meses hay elecciones en Estados Unidos, intermedias, que va a perder la mayoría en la Cámara o va a quedar en condiciones que no podrá decidir las cosas. ¿O qué? Ocurre lo que usted dice. La muerte sentada en las ancas del potro de sus bríos. Los bríos de Donald Trump. En el fondo eso es puro engaño. No van a consentir. Usted verá lo que va a venir sobre eso. Él vive estudiando y se forman muchas ideas y es interesante oírle. Y a mí me interesó el enfoque que me hizo. Y digo, lo voy a repetir en la respuesta, diciendo que es tu obra. Eres tú que me has dicho que eso es lo que tú crees, que yo ahora paso a creer considerablemente. En la BBC aparece un reportaje que aparenta ser bueno. El memorándum confirma la derrota de Donald Trump. Donald Trump, Israel hicieron un cálculo trágico, equivocado, de lo que iban a poder producir en Irán, un cambio de régimen, del régimen islámico a un sistema democrático abierto, civil, no religioso. Y hace una definición, como hace BBC siempre, en los análisis. Pero yo me quedé leyendo el informe y dije, estos señores están perdidos. No han podido liberarse del ánimo, el animus necandi. Es un ánimo especial que existe para calificar al homicidio. Es decir, el móvil, el designio de matar a otro hombre, se le llama desde el tiempo de Roma animus necandi. El animus necandi que existe por la muerte del presidente de Estados Unidos no es individual, es colectivo. Son millones que quieren su muerte. Millones que quieren su muerte y la esperan. Ellos sencillamente están refugiados en esos fenómenos. La idea es que el balance que BBC da no es correcto, está politizado. A mi juicio, el objetivo verdadero, real, fundamental, que es el uranio enriquecido, que es lo que Trump ha perseguido. Trump ha cedido algunas cosas que parecen una especie de derrota. Liberarle los fondos, como hizo Obama, sin esas cosas. Los fondos que ha tenido se le han contenido con motivo de la guerra. Indemnizarlo, bueno. Trump sabe que lo que él busca es
el uranio. Pero en 60 días se va a definir Irán. La leyenda de las 1001 noches va a cesar en 60 días, después de firmado esto en Suiza, ahora, el memorando de entendimiento. Se acabó la leyenda. ¿Qué ocurre? Que Trump sabe y percibe que el apoyo interior a su guerra, que ha sido magnífico dentro de su partido, tuvo ciertas tensiones. La parte radical republicana negado al memorando. Una parte mínima, más tolerante, entendiendo que sí, que Trump tiene razón. Primera grieta real que se arma en ese apoyo. Y Trump sabe que una guerra plena como la que él anunció cuando le dijo, te voy a destruir todos los puentes. Irán depende de los puentes, porque es una nación inmensa, imperio dominador del mundo que fuera, pero es a base de montañas, 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 no tiene vías de comunicación eficientes entre las regiones. Y son puentes formidables. Incluso se pensó que iba a comenzar a bombardear los puentes. Él sabe que todo eso tendría que ser completado con una presencia de ejércitos. Y enviar tropas a pelear con una guardia revolucionaria fanatizada significa una tarea de guerra típica, dolorosísima, muchos muertos. Y su pueblo, él sabe cómo reacciona. Vietnam, en gran parte, fue dirigido y solucionado la salida por las reacciones internas del pueblo que estaban llegando. Miles, fueron 58,000 los soldados muertos norteamericanos. Él lo sabe. Y que ahí se pone a perder un apoyo especial. Y lo que ha hecho es cede. Pero está cediendo porque está esperando la definición de Irán sobre el uranio. ¿Qué podrá decir sobre el uranio enriquecido el imperio persa, que ahora modernamente se llama Irán? Esa es la habilidad de ese señor. No es un error de política exterior. Se dio cuando tenía para un propósito estratégico, que es el que él busca, el que él espera. Porque él dice, si esa gente queda con la capacidad atómica, Oriente Medio se perdió. Porque van a aumentar Hezbollah, van a resucitar a Hamas y van a tener el dominio completo de Medio Oriente con su bomba. Bueno, a Israel le dijeron los ayatolás, el que murió en el bombardeo, tan pronto desarrollemos la bomba, en 24 horas lo borramos de la tierra. Yo recuerdo haber escrito una pregunta que yo decía que era Persia contra Esparta y Atenas. El aviso de borrar a Israel, Israel muy poderoso, con la atómica. ¿Quién va a volar a quién? Pero eso es puro caos. Eso es horrible, es una ruina mundial. De manera que yo quise ese punto conservarlo, porque no quería llevarme de la liviandad de las noticias.
a pesar de que las que ocurrieron después son importantes. Pero no quiero sacar la jerarquía de esta, que surge de que los peligros que ella encierra son totales, absolutos, para todo el mundo. No puede haber noticia más importante que una noticia como esa. Bien, el segundo punto del tema, de temas de la guía, lo voy a tratar brevemente, porque traigo otro. Dice que en la semana, el miércoles, yo escribí mi blog La Pregunta, bajo este título: Trump y la paz en Medio Oriente, su lucha contra el narcoterrorismo, nosotros en el ojo del huracán. Eso salió el miércoles, es mi pregunta. Procúrenla. En el blog Marino Minicio Castillo. La idea es que yo había escrito una pregunta hablando del crecimiento del crimen entre nosotros. ¿Cómo pudo evolucionar hasta llegar a tener el poder que hoy tiene y la capacidad de infiltrarse en cualquier ámbito, política, economía, y cómo está asentándose en los distintos estamentos del país en un control creciente el crimen en las distintas modalidades que tiene? Yo había escrito eso. Cuando el lunes que termino, me llega la noticia, el sábado fue pasado, una operación que se produjo interesante, que va a constituir un material de discusión y de luchas y de confrontaciones muy delicado. Donald Trump, desde su propia plataforma, escribe esta noticia y dice que acababan de abatir en Venezuela al niño Guerrero, un líder del Tren de Aragua, uno de los carteles más temibles de último desarrollo, que lo había hecho Estados Unidos en Venezuela. Digo, caramba, pero esto es serio, muy serio. Le digo a mi auxiliar, doña Grisel, búsqueme en Wikipedia todo lo relativo a esa noticia. Y me puse a leer los antecedentes de este joven. Nació en el 2 de diciembre de 1983. Joven, muy joven. En Maracay, Aragua, Venezuela. Bueno, muy bien. Y aquí describe cómo ese joven se desarrolló como líder del crimen, ya bajo emblema de un cartel que fundara en la cárcel de Tocorón de Venezuela. Falleció el 12 de junio, ahora con 42 años. Causa de la muerte, ataque aéreo. Nacionalidad venezolana.
Ocupación, criminal, narcotraficante, traficante de armas, jefe criminal y fundador del Tren de Aragua. Seudónimo, Niño Guerrero. Nombre real, información criminal, robo, homicidio, narcotráfico, lavado de dinero, robo de identidad, concierto para delinquir, tenencia ilícita de armas y delincuencia organizada. Entonces va describiendo cómo él, desde su primer asesinato, cometido muy joven, fue preparándose en la cárcel, cómo logró su liberación, cómo entonces apretó y fue condenado a 17 años. Primeros años y trayectoria criminal. Héctor Guerrero Flores nació el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, Aragua. En 2000 se registran las primeras incursiones de Guerrero en actividades ilícitas. En 2005 Guerrero ataca una comisaría asesinando al cabo Octavio González en 2010. que es capturado cuando comentaba artículos robados y drogas en Maracay. Fue internado en el centro penitenciario de Aragua, del cual se fugaría en 2012. En 2015, fíjense en esto, estoy leyendo el prontuario para que no nos pase como pasó con el Mencho en México. Es muy fácil decir, matan el primero del cartel de Sinaloa, el segundo no se sabe quién es. Matan al líder fundador del Tren de Aragua. Leyendo uno la reseña, sus antecedentes personales, es que se da cuenta. Este era un importante hombre del crimen, al grado de que, según van desarrollándose las noticias de lo que ocurría en el llamado Aro de Hierro, un territorio de 112,000 kilómetros, más grande que la isla de Cuba, que se estableció un régimen de control y protección del oro y de todos los minerales, porque es la zona más rica en minería de Venezuela, hace 10 años. Y cómo fueron las mafias ocupando lugar ahí. Y cómo venían los militares de alto nivel y de la política del cartel de los soles a coger lo suyo. Cada quien con su mina, incluso hay una versión penosa, dura. Hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que está pendiente de juicio en Nueva York, dice que tenían una flotilla de aviones y una mina particular para ellos. Sacaban el oro y lo vendían en el exterior. Óigame, eso está por analizarse y investigar. Trump da el informe, se prenden las alertas, porque entonces se dice, pero entonces Trump va a intervenir donde él quiera, porque él dijo que iba a perseguir los carteles, porque el narcoterrorismo, si los gobiernos no pueden con ellos, ellos van a hacerlo. Algo parecido a lo que ocurrió con México. Tan pronto él llegó, anunció que quería actuar, que quería que tropas americanas actuaran en México.
Su presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo, no, aquí no, ocupación no, colaboración sí, pero se ha mantenido una tensión delicadísima ahí. La idea es que lo que hay propuesto ahora con la muerte de este joven y lo que se ha descubierto que estaba operando en el área de 112.000 kilómetros, casi 3 veces mayor que el territorio dominicano, 2 veces mayor que el de Cuba. 110.000 Cuba, 112.000 ellos, de políticos y militares. ¿Y esto qué es? Eso no se conocía aquí en América Latina. No había un tiempo en que el crimen desde el poder haya llegado tan hondo, tan lejos. Bueno, dice, Héctor Guerrero fue capturado en Limena, Aragua. Entonces, ofreció rescatar a los jóvenes de la droga, conseguir la paz, embellecer el barrio y no permitir presencia de policía. Durante protestas en 2017 contra el régimen de Nicolás Maduro, se detalló sin prueba contundente que el régimen solicitó la ayuda de Guerrero para reprimir las manifestaciones. En febrero de 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por los delitos de homicidio, tráfico de droga, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra, entre otras imputaciones. Desde el penal de Tocorón, Guerrero, líder de operaciones del Tren de Aragua, impulsando su expansión, aprovechando el éxodo migratorio debido a la crisis económica. Cuando él ingresó nuevamente a la cárcel en 2013, el Tren de Aragua todavía era pequeño, estaba circunscrito a Tocorón, la cárcel, pero a partir de su liderazgo empezó a crecer y a fortalecerse. Le dice al mundo Luis Isquel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Isquel explica que primero se tomó un barrio del estado de Aragua, llamado San Vicente, convirtiéndose en su feudo criminal. Luego, añade el abogado, incursionó en otros estados, dominando una mina ilegal en el estado de Bolívar y también un corredor de narcotráfico entre Trinidad y Tobago, ubicado en el norte. Desalojo de la cárcel de Tocorón y fuga. En septiembre de 2023, el centro penitenciario de Aragua fue desalojado en las operaciones de liberación Cacique, Guaycaipuro, que buscaba retomar el control del penal con 1.100 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías y un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana murió durante el operativo. Se reportó que Guerrero se fugó del centro penitenciario de Aragua a través de un túnel, según denuncia la ONG Observatorio Venezolano. Días antes del suceso, Guerrero negoció la intervención en el penal de Tocorón con el gobierno venezolano y beneficiándose de la complicidad de los cuerpos de seguridad, se fugó antes de que se iniciara el operativo.
La afirmación que fue negada por el gobierno venezolano. Sin embargo, entre 400 y 500 reos escaparon con Guerrero Flores del centro penitenciario de Tocorón. El gobierno de Venezuela confirmó la fuga de 3 días después. Yo le voy a decir ahora los túneles para que ustedes oigan y se enteren de esto. Operativo en la cárcel Tocorón. Según el Observatorio Venezolano, la cárcel tenía capacidad para 750 reos, pero llegó a albergar a unos 5.000. Las autoridades dijeron que había unos 1.600 presos en el momento de la intervención. Dentro del penal encontraron 14 armas largas y 2 cortas, 120 cintas enlabonadas, 762 por 51, 40 granadas de ataque, 80 kilos de composición C4, 80 dispositivos de Anfuit, 400.000 municiones de diferentes calibres, 15 órdenes, 15 cohetes autopropulsados y otros materiales bélicos. El complejo penitenciario controlado por el Tren de Aragua llamó la atención de los medios de comunicación internacional y que poseía una piscina, discoteca, bares, restaurantes, patio de buenos juegos, granjas de cerdos y gallinas, estadio de béisbol y un zoológico, además de túneles para poder entrar y salir. Oiga, esas instalaciones fueron construidas entre 2011 y 2019, durante los años de liderazgo del Niño Guerrero. Y siendo ministra del Servicio Penitenciario, Iris Valera. Después de la intervención se encontró una red de túneles, atiendan, de unos 5 kilómetros de largo, la cual desembocaba en el lago de Valencia, donde se encontraron lanchas rudimentarias, las actividades, las cavidades también con ventilación, alumbrado y armazones de concreto. Atiendan ustedes. Me dice el maestro que no sé qué tiempo me queda. La idea lo quise leer porque cuando ocurrió lo del Mencho, según dije, pasó como una afirmación de comunicación barata. Un incidente con un sujeto que mataba gente. Y ahora vienen las acusaciones contra el régimen de Delcy Rodríguez, que quien está mandando allá es Trump, que las Fuerzas Armadas venezolanas están tan desalentadas que están trabajando en colaboración con las fuerzas norteamericanas. En definitiva, 2 noticias de primer orden. No sé si tengo tiempo para dar la otra información, que es interesante, pero me tomaría más tiempo. Los juicios penales. Ahora hay un caso interesantísimo
en el Tribunal Constitucional nuestro. Naciones Unidas y OEA, a través de su ONG, interviniendo en una iniciativa de recurso de inconstitucionalidad, como diciéndole al Estado Dominicano: miren, ustedes nos mandan, mandamos nosotros. Y le cambiaron el Tribunal Constitucional, porque el que había, Milton Rey Guevara y otro, era intransigente. Este podría ceder. Es decir, eliminar por inconstitucional todo lo que se concierne a la ilegalidad del aborto. Yo he hablado mucho del aborto en otros términos. Tendré que quedarme para la próxima entrega para hablar de ello con más fuerza. Y advierto, y con la mejor fe y el respeto debido, le digo a los jueces del Tribunal Constitucional: ese artículo 37, la protección de la vida, desde la concepción hasta la muerte, no se puede alterar por fallo alguno, ni por el del Constitucional, porque se trata de una norma constitucional que solo es revisable, modificable por referéndum. Si esos señores que andan participación ciudadana, todo lo pro aborto, quieren que gestionen un referéndum, que así modificándola podrían hacerlo. Si el pueblo dice que sí, que eliminen el aborto como crimen. No hacerlo así y hacerlo por fallo es un atentado contra la propia Constitución. Y eso crea inseguridad, inestabilidad, peligrosísima. Pero bien, se me agotó el tiempo del programa y tengo procesos penales de aquí por tratar, que no lo pude tratar por lo que expliqué. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, por su canal 33. Teleimpacto, canales 22 y 52 de domingo. 52 de Claro, 22 del cable. Que asimismo estaremos en YouTube a las 12 del mediodía de domingo. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana.